Acelerando Empresas, episodio 321. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, lunes 9 de septiembre, en este episodio número 321, en el que hablamos con Carlos Bejarano, un experto del mundo del retail, o sea, de la venta al detalle de las tiendas pues de toda la vida y bueno, pues también pues muchos otros modelos que han surgido a partir de ahí, y pues nos hablará de oportunidades de emprendimiento todavía existentes hoy en día en este sector. Pero antes recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass sobre emprender. Puedes ver si quieres cualquier primera clase de cualquier curso, porque están ya en abierto, así que puedes echarle un vistazo y si te interesa pues ya continúas con el resto del curso pues inscribiéndote. Así que échale un vistazo y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Carlos Bejarano es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales del programa de doctorado de Estrategias de Planificación del Territorio y PLD de SADE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector retail como técnico y directivo de organizaciones empresariales y ha coordinado pues más de un centenar de proyectos para la mejora de competitividad de pymes en sectores de comercio, servicios y otras actividades. Además, Carlos es miembro experto de TOCEMA, Town Center Management International, y participa en múltiples proyectos de ámbito europeo, como por ejemplo el grupo de trabajo de la propuesta del Libro Blanco Europeo para la revitalización de comercio ciudad. Actualmente Carlos es consultor, formador, freelance y además también secretario general de FAEL. FAEL es la Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros equipamientos del hogar, que reúne a miles de emprendedores, empresarios del mundo del electrodoméstico, donde coordina importantes proyectos en materia de reciclaje y economía circular, en este último caso también como líder ALF. ALF es la Advanced Leadership Foundation, que bueno, pues conocéis seguramente porque es Obama uno de los principales impulsores. Y bueno, pues lo he traído hoy a Carlos al podcast porque está en permanente contacto, como ya veis, con muchos empresarios, con muchos emprendedores del sector retail, ayudándolos, y pues justo lo traigo para poder hablar de oportunidades de este sector, ¿de acuerdo? Así que bueno, le damos la bienvenida ya a Carlos. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues fantásticamente, deseando de escuchar qué nos tienes que contar sobre este mundo apasionante de las ventas, del retail, la venta al detalle. Y bueno, pues sí que pues empezamos, si quieres, un poco directamente a saco, entrando en las oportunidades que tú ves actualmente, Carlos, mayores que existen de emprendimiento en el sector retail actualmente. Muy bien, pues como bien has contado, tengo bastante contacto desde hace 20 años con el sector retail, y una particularidad del sector retail es que prácticamente todos los años un 10% de la base de datos o más se renueva. Es decir, si bien el número de comercios no varía sustancialmente, pero las bajas y las altas suponen más de un 10% del volumen total, lo cual significa que es un sector muy dinámico con mucho cambio. Entonces, las tendencias que vemos, si vemos que el comercio típico que se dedicaba, y perdóname la expresión, entre comillas, a despachar, prácticamente cada vez está más en peligro de extinción, porque hay que generar búsqueda de valor, ¿no? Entonces, si hay comercio emergente que cada vez tiene un perfil más digital, pondré un ejemplo, hay tendencias de comercios que emprendedores con menor inversión están empezando en el canal online, y una vez que tienen éxito en el online, abren su tienda física. Con lo cual se van buscando la omnicanalidad, ¿no? Pero sí van surgiendo comercios más específicos. En otros países, Holanda, Bélgica, están más desarrollados, y lo que hay es comercio, por ejemplo, si hablamos de textil, más especializado. Es decir, los comercios estándar con los category killers, es decir, las grandes cadenas, es difícil competir, y nos estamos encontrando una dualidad. Comercios más específicos que buscan nichos, sea el subsector que sea, con un mayor valor añadido en servicios, generando experiencias, bien dinámicas de talleres en el comercio, etcétera. Y ahí los tenemos tanto en alimentación, pues llevan a lo mejor talleres de cocina. En textil hacen temas de personal shopper, etcétera. Comercios más personalizados que tienen un margen, porque los otros al final se van quedando las cadenas, ¿no? Y vamos teniendo la dualidad de cadenas o comercios especializados. Y las excepciones que nos encontramos normalmente es porque hay barreras de entrada. Es decir, un pueblo que esté alejado de una capital, pues tiene a lo mejor un porcentaje mayor de comercio tradicional todavía, pero una cuestión de barrera y una cuestión de tiempo, ¿no?
Y después sí hay muchas oportunidades, porque generalmente el comercio son micropymes, ¿no? Y para ser competitivo en este mercado, más aún que en los comercios, yo veo muchas oportunidades en el outsourcing, es decir, muchas micropymes pueden dar servicio a otras micropymes de comercio, bien en servicios online, porque normalmente el propio empresario no va a ser capaz de hacerlo todo bien, es decir, tener la página bien, hacer un buen escaparate, hacer una buena gestión de stock, etcétera. Todos esos servicios, de forma emergente, empiezan a salir empresas, emprendedores que le dan servicios para cumplir esas funciones. Con lo cual, a pesar de que la empresa de comercio sea pequeña, sí hay muchas oportunidades profesionales, desde escaparatismo a community manager o a un marketplace, que son pequeñas agentes alrededor, que ahí sí veo yo incluso un mayor potencial de generación de emprendimiento y de empleo. Ujú. Bueno, pues muy interesante. Has hecho un buen repaso, Carlos, de la problemática actual, efectivamente, de los grandes killers, como dices tú, de gente, bueno, empresas muy grandes que vienen con, por supuesto, unas centrales de compra gigantescas y que cuesta mucho superarlas en cuanto a precio, por lo menos, y quizás también en servicio, ¿no? Con esas estructuras de procesos tan bien hechas, ¿no? Y aparte del mundo online, por supuesto, que ha atacado muchísimo el sector retail tradicional. Entonces, claro, pues ahí pues coincido contigo, ¿no? Hay oportunidades, pero no son las que normalmente se hacían, ¿no? Y muy interesante esa que comentas, ¿no? La del retail con servicios de valor añadido. Por ejemplo, recuerdo ahora casos de panaderías que están ahora haciendo cursos de cómo hacer pan con masa madre, con no sé cuánto, y están teniendo bastante éxito, ¿verdad? Correcto. Sí, y después también, pues lo que comentas, muy interesante, los servicios para pymes, ¿no? Las empresas que sirven a empresas a pequeña escala, tema de marketing, por ejemplo, otros muchos más, asesorías y todo esto, que también pues están manteniendo el tipo, ¿no? Sí. Bueno, pues precisamente en este tipo de casos, ¿no? En estos dos casos que aquí comentas, que tú, por ejemplo, en el tema de electrodomésticos, ves, porque ¿cuántos tenéis ahora mismo en Fael actualmente? ¿Cuántos miembros? En Fael tenemos aproximadamente unas 2.300 pymes adheridas. Uh-huh. O sea, de 2.300 pymes en toda Andalucía, ¿no? Porque en Andalucía realmente hay mucho posible negocio que hacer para ayudarle a ellos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, claro, aquí un poco, bueno, cuéntanos un poco tu impresión, casos conocidos pues, por ejemplo, tengas contacto, ¿no? Que estén haciendo ese tipo de negocios o que, pues, hayas visto que hayan evolucionado. O sea, si tienes algún caso en mente, algún caso de éxito, un ejemplo, pues, por ejemplo, de lo que estamos comentando, ¿vale? Para situarnos un poco mentalmente, quizás. Sí, mira, sin dar nombres, ¿no? Pero sí, contaré, como se suele decir, el pecado, pero no al pecador. Es decir, ¿Vale? Perfecto. entre nuestros asociados tenemos niveles de evolución muy diferentes, ¿no? Y hay, esa dicotomía también se da en el sector electro. A nivel europeo, digamos, está más desarrollado y hay dos enseñanzas, que son Euronis y Esper, que aglutina a todos los grupos de compra. En España esos equivalentes aún están más atomizados. O sea, hay un proceso que la distribución horizontal, que son como cooperativas de los locales, como pasó en los supermercados, ¿no? Y podemos poner el ejemplo de cadenas Covirán. Bueno, pues eso mismo está ocurriendo en el sector y digamos, una parte del sector muy, muy importante se va especializando y convirtiéndose en cadenas de cara al consumidor. Pero hay otra parte que nos encontramos en nuestro sector hasta 2007. Las tiendas tenían unos márgenes elevados, la exposición de venta era importante. Tras la crisis y el nuevo consumidor que nos encontramos tiendas que están bien ubicadas en zonas urbanas, es decir, la ubicación es buena, pero le sobra espacio y si solamente despacha, entre comillas, electrodomésticos, en electrodomésticos, especialmente la gama blanca, los márgenes se han minimizado mucho. Para que os hagáis un ejemplo, pues un frigorífico de a lo mejor 600, 700 euros, el margen neto que puede tener a lo mejor son 20 euros, ¿no? Bueno, para tener rentabilidad en el negocio, cuando los márgenes están, perdóname la expresión, tan machacados, hay que tener un volumen brutal. Luego, si no tienes capacidad de unir, tienes que generar valor de otra manera. ¿Qué están haciendo algunos de los asociados? Se van generando corners, es decir, tienes un espacio bien ubicado en zona urbana, pero te sobra tienda. O bien disminuyes y la alquilas, ¿no? Y te quedas con menor superficie, o tratas de dinamizar y vas generando puntos calientes con otros negocios. Y ahí estamos viendo cómo van complementando, además de la venta de electrodomésticos, o incluso hay algunos que están vendiendo ya energía solar, o se especializan también en pequeños aparatos, o en servicios de electricidad, o en servicios de telefonía, o fotografía, y al final se generan 5 o 6 corners
dentro de la tienda, con lo cual está gestionando el punto de venta, generando nuevos puntos calientes de atracción, ¿no? Una cosa curiosa, tenemos incluso algunos asociados, especialmente en algunas zonas rurales, que, porque la principal preocupación es generar tráfico dentro de la tienda, pues se han convertido en agentes, bien de loterías o bien de la propia ONCE, porque le genera flujo dentro de la tienda. Es un commodity para ellos, pero al final tienen 5 o 6 puntos de atracción, no solamente más diversificados que como era la tienda, ¿no? Entonces, en esa dinámica, eh, solo no lo pueden hacer una microempresa, se van apoyando en profesionales, muchas veces son también emprendedores que le van ayudando a generar ese espacio. Y también tenemos un caso curioso de un asociado que, aunque viene de la tienda física y siguen teniendo tienda física, ha diversificado distintas marcas y ya ha abierto incluso una tienda física que no tiene producto, solamente tiene 5 o 6 puntos, con acceso a internet, es decir, tablet, etcétera, te invitan a un café, es una tienda con un pequeño espacio, es decir, generas un lugar agradable para aquel público que no tiene capacidad de comprarte online, o sea, se dirigen a captar comprador online en centro de ciudad, pero en población que en la pirámide poblacional, es decir, de nuestros padres, etcétera, que no tienen acceso, tienen un dependiente que le ayuda a hacer esa venta. Es decir, crean una tienda para que le compren online a aquel público que por sí solo no les encuentra. Y ellos son bastante buenos en la venta online. Con lo cual, vamos viendo que surgen proyectos innovadores, totalmente nuevos, pero muy interesantes porque al final, si generan valor, ese comercio es viable en el medio y largo plazo. Mm. Totalmente, la verdad es que, bueno, alucinante lo que comentas, Carlos. Primero porque efectivamente son muy interesantes estas ideas, ¿no? De los corners, del espacio aprovechado y tal, pero me impacta esto de que haya ese margen, ¿no? Como una venta de un electrodoméstico del tamaño de un frigorífico, ¿no? Porque, bueno, supongo que este quizás es el principal problema o el problema mayor que puede tener un emprendedor en el sector de, retail, en particular del electrodoméstico, pero en general, por el tema del margen. En distintos subsectores puede ocurrir, pero al final, tras la crisis, la orientación al precio ha sido mayor. También está habiendo grandes reestructuraciones con grupos multinacionales, no solamente en el sector electro, también en otros sectores, y son muy agresivos en precio. Para lo cual, si solamente compite tu posicionamiento está en precio, los volúmenes que tienes que tener no son los que tiene una tienda independiente. Entonces, hay dos alternativas, como comentaba antes: o te sumes a un grupo para generar capacidad de compra y a volúmenes interesantes ya puedes competir en precios, pero una tienda independiente normalmente nunca va a llegar ahí. O si no tienes la capacidad o el interés de adherirte a un grupo, tienes que, digamos, customizarte, especializarte, generar tu propio nicho para que seas sostenible y generar un mínimo de margen suficiente. Por eso estamos viendo este tipo de tendencia, ¿no? Y los corners, las tiendas que se especializan más en corners, etcétera, muchas veces las estamos viendo en algunas en cabeceras de comarcas, etcétera. Sirve para, diversificando, generar ese margen de valor, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos teniendo crecimiento ahora en tiendas de cocinas que generaron mucho, sufrieron, digamos, bastante la crisis, ¿no? Desaparecieron bastante, pero ahora están recuperando márgenes. ¿Y cuál es su servicio, su modelo de negocio? Es decir, asesoran, te diseñan ante una pantalla. Estamos viendo que no necesita una exposición, sino que en una pantalla atractiva de ordenador te lo diseña y el cliente lo está viendo. Te hacen luego el montaje y lo último, entre comillas, te despachan el electrodoméstico. Que si puedes despacharte un electrodoméstico de alta gama, sí vas a tener margen, pero si es un electrodoméstico estándar, ahí hay poco margen. Ese tipo de negocio que ha diversificado y ha alargado su línea de servicio desde el asesoramiento, sí consigue sacar un margen en el global. Si el comercio tradicional solamente entraba en la parte última, es decir, en el despachar el electrodoméstico, ahí hasta 2007 sí podía generar valor. Tras la crisis, la presión de las multinacionales, el consumidor orientado mucho más al precio y algunos category killers, eh, digamos, tirando entre comillas los precios, porque lo que están haciendo es ganar cuota de mercado. Solamente haciendo lo que se hacía hasta hace 10 años es inviable el negocio, salvo que tengas un volumen muy superior. Entonces, esa es un poco la tendencia que estamos viendo en nuestro sector, pero también está ocurriendo en otros sectores.
Ujú. Fantástico, bueno, pues muy clarito y muy interesante los casos que comentas. Desde luego que los problemas son importantes porque, a fin de cuentas, encima hoy podemos comprar a través de Internet, no solamente en las grandes superficies especializadas con precios muy bajos. Y bueno, pues desde luego que hay que luchar contra ello. Ya hemos visto esto del servicio de valor añadido, los corners. ¿También comentarías o aconsejarías quizás, Carlos, hacer una campaña buena de comunicación? Sí, por ejemplo, este año, en el último año y medio, he tenido la oportunidad de colaborar en un borrador para una propuesta de libro blanco de revitalización de comercio ciudad, ¿no? A nivel europeo. Lo que yo estoy comentando aquí no solamente ocurre en España, es decir, este problema lo tiene también Francia, Alemania, etc. Y hay esta globalización genera problemas al comercio local. eh, Hay algunos problemas que son también de dumping, ¿no? Los temas fiscales, etc. Y ahí, ¿qué recomendaciones hacemos? Hay, por ejemplo, iniciativas muchas veces a través de asociaciones de comercio, los llamados centros comerciales abiertos, en otros países se llaman. Entonces, yo creo que es muy importante para el pequeño comercio tratar de buscar sinergias y ayudas, eh, porque hay muchos de estos problemas que de forma colectiva sí se le puede dar una respuesta adecuada. Es decir, una tienda por sí solo generar atracción para su negocio, algunos lo consiguen, pero solos es muy difícil. Hay iniciativas que conjuntamente, pues, si hacen campañas conjuntas todas los comercios de la calle y generan, pues, esto que vemos muchas veces, el shopping night, etcétera. Sí es necesario hacer unión para atraer público y bueno, ya luego podemos ser competidores, Zapatería Pepe y Zapatería Pepa, ¿no? Pero si estamos en la misma calle, primero tenemos que cooperar para luego competir, ¿no? Ese palabra que algunas veces se maneja de competition. Entonces, sí hay proyectos, campañas, pero hace falta aún más, y esas tendencias no solamente las vemos en España, hay países de nuestro entorno que donde mejor está funcionando el retail y donde mejor están funcionando este tipo de estrategias de competition. Es decir, primero cooperamos y una vez que conseguimos un público suficiente, bueno, competiremos entre nosotros, pero primero hay que generar una atracción colectiva de público, ¿no? Ujú. Bueno, desde luego, por supuesto, importantísimo cooperar y estar, en fin, en constante comunicación con el resto de ecosistema que tengas tú alrededor de empresas para poder precisamente comunicar mejor y hacer más marketing. Pero también, pues, he visto casos alucinantes, ¿no? De decir, oye, ¿tú cómo es que tienes esto aquí? ¿Cómo es que estás dando este servicio en tu tienda física, ¿no? En tu barrio y tal, y nadie lo conoce, ¿sabes? O sea, es decir, no estás comunicando el valor añadido que estás haciendo, la asesoría tan magnífica que tienes, porque igual pues tienes a todo el mundo súper contento contigo, ¿no? Pero realmente pues no lo comunicas, no utilizas los medios de una forma profesional y tal. Entonces, quizás también ha habido un poco, no sé, me ha costado un poco al sector llegar a hacer ese salto, por ejemplo, el marketing digital y demás. Sí, vamos, hoy en día yo creo que es un número, digamos, estimativo. Podemos encontrar entre los pequeños un 10, un 15%. Coincido contigo que incluso hacen cosas muy innovadoras y además son capaces de comunicarlo bien. Tenemos asociados que facturan, por lo que diríamos, una auténtica barbaridad online, etcétera, pero en el contexto global es un porcentaje pequeño y quedan muchos que tienen más dificultades porque o no han tenido los recursos internos o no han sabido buscar ese outsourcing que comentábamos antes, ¿no? También muchas veces, aunque lo busquen, no hay muchas empresas que ofrecen servicios o hay ahí, digamos, un gap que la oferta y la demanda no se encuentran. Y pondré un ejemplo, por ejemplo, en temas de escaparatismo, ¿no? Participé en un proyecto en el que buscamos eh, mejorar los escaparates, etcétera, y fuimos a la cantera de profesionales que pueden dar ese servicio. Claro, la cantera es insuficiente y cuando preguntan, ellos quieren ser pues escaparatistas de una gran de las cadenas textil que podemos imaginar, Grupo Inditex o la que sea, ¿no? A nivel de y los que generan son pocos. Entonces, nos encontramos con un problema que eran pocos los que su modelo de negocio, si no pensaban decir, si yo le doy un servicio a 20 pymes de comercio, mi proyecto emprendedor es viable, ¿no? Y si tengo más clientes, tendría que incluso subcontratar más personal. En Andalucía tenemos más de 100.000 pequeños comercios susceptibles de mejorar su escaparatismo, su gestión online, sus redes sociales, pero no hay un número suficiente de profesionales que ofrezcan ese servicio adaptado a una pequeña pyme. Es decir, profesionales que necesitan a lo mejor aglutinar a 20 igualas a un pequeño comercio y no solamente de un comercio, es decir, una gran cadena, y que te contrate por cuenta ajena, ¿no? Ahí sí hay un gap
que la oferta y la demanda de lo que, a mi humilde opinión, detecto en el mercado, hay un problema, ¿no? Y hay algunas reuniones que hemos tenido pues con la consejería y demás, pues para tratar de acercar la salida profesional a lo que demandan o la necesidad real que nos encontramos en el mercado, ¿no? Desde los centros educativos, acercarlos a lo que se va a esta realidad que nos encontraríamos luego en el mercado. Bueno, Carlos, pues no quiero terminar la entrevista sin hablar mínimamente, aunque sea, del tema de la economía circular y el tema del reciclaje, que estáis haciendo un proyecto magnífico en FAEL. Y bueno, creo que esto también, que muchas veces parece que la sostenibilidad y tal es como simplemente pues una cosa que tenemos que hacer pues para salvar el mundo. Y es verdad que es importantísimo, pero también a la misma vez puede ser un buen negocio en un momento dado, una oportunidad de negocio. ¿Qué opinas al respecto? Bien, como bien dicen, nosotros, además por imperativo legal, pues empezamos aproximadamente hace una década a empezar a buscar soluciones para el tema, darle una solución a las pymes. Nosotros como asociación, en cierto modo, encontramos un nicho de outsourcing porque no había nadie que le diera una solución global en toda Andalucía para pues nosotros en cierto sentido hemos funcionado una especie de ese outsourcing. Actualmente, el año pasado le dimos servicio a 1.250 pymes de las asociadas. Las otras pues tenían a lo mejor un operador local, pero había muchas zonas que no tenían una solución suficiente. Eso antes no existía, es decir, ahí han surgido pues, desde temas de logística, de gestión de servicios. Hemos creado un label de gestión y a raíz de ahí hay incluso un perfil que podría incorporarse a los certificados de profesionalidad. Es decir, surgen nuevas oportunidades desde el punto de vista de formación, de asesoramiento, de implementación de sistemas de gestión que cumplan esta normativa. No llega a la complejidad de una norma ISO 9000 o 14000, pero sí tenemos generada. Y como eso, en toda la economía verde van surgiendo muchos temas que hasta ahora no se están haciendo, pero vienen también muy condicionados por normativas que vienen de directivas europeas, y ahí sí veo muchas oportunidades. No solamente en el caso nuestro estamos muy cercanos al residuo de aparato electrónico, ¿no? Pero en todo tipo de residuos realmente hay muchas oportunidades, ¿no? Y no solamente como gestor de residuos o para la preparación de la recreación, sino que se generan mercados, ¿no? En nuestro caso, todavía es pronto porque el proceso es complejo y demás, pero incluso como ha ocurrido en otros sectores, como en los vehículos, ¿no? Sí empieza una tendencia de generarse una cultura mayor del repuesto e incluso una tendencia de que la venta de electrodomésticos en muchos casos no sea venta, ya en el ámbito profesional se está dando, sino que sea una especie de renting, incluso también para los ciudadanos. Y eso en una parte viene de la economía circular. Hay unos mínimos que te va obligando la directiva europea, los fabricantes tendrán la presión de generar, y eso va a generar nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores que hasta ahora no existían, pues para dar servicio a lo que sería un servicio de renting y de mantenimiento, y pagar al consumidor por el uso y no por la compra de un equipamiento, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes oportunidades, aunque todavía estamos en los primeros escalones, ¿no? Sí hemos desarrollado bastante el reciclaje, pero hay otras variantes dentro de la economía circular que estamos ahora mismo en fase embrionaria, pero en los próximos años yo creo que veremos resultados interesantes. Pues fantástico, suena genial. Desde luego creo que aparte de muy necesario, como decía antes, es importante que sea una oportunidad de negocio también, porque precisamente así se impulsará todavía más y fantásticamente le vendrá al planeta estas iniciativas. Y bueno, Carlos, me ha encantado todos los comentarios, todas tus sugerencias para emprendedores que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por abrirte tanto, por contarnos tu experiencia, que es muy amplia. Y bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas del podcast y pues mi ayuda para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo para mí y muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Carlos por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día de lunes a viernes este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio, por ejemplo el de hoy, si os ha gustado, en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y nada más, que tengáis un magnífico lunes. ¡Ánimo, emprendedores!